¿Qué tal, amigos? Qué alegría saludarlos en esta linda oportunidad. Bienvenidos al repaso de la lección número 5 que lleva por título Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Qué linda oportunidad para que nosotros podamos estudiar los salmos que sin duda tienen mensajes profundos para nuestra vida. En esta oportunidad también estoy acompañado de dos grandes amigos, pastores también, que hoy sin duda van a aportar allí con sus comentarios y van a enriquecer la lección de esta semana. Aquí a mi lado izquierdo tengo al pastor Arlan Rivera. El pastor Arlan Rivera es director de escuela sabática de la Misión Peruana Central Sur con sede en Chorrillos. Pastor, bienvenido, un saludo para todos aquellos que nos ven a través de las plataformas. Un saludo, apreciados amigos, hermanos. Estamos felices de poder compartir junto aquí con el pastor Fernando esta lección tan preciosa que sin duda alguna nos va a dejar grandes lecciones en el corazón. Gracias, pastor Arlan. También tengo aquí a mi lado derecho al pastor Fernando de la Cruz, más conocido como Ferdi, ¿no? Para no confundirnos con los nombres. Él es pastor en el distrito de San Gabriel Alto, allí también en la Misión Peruana Central Sur. Bienvenido, pastor. Pastor Fernando, pastor Arlan, es un gusto poder compartir con ustedes en esta hora una lección de mucha bendición y queremos pues que cada uno de ustedes sea bendecido con la palabra de Dios. Gracias, querido pastor Ferdi. Ahí pedimos que todos puedan interactuar con nosotros, escriban allí sus comentarios, sus preguntas, comparta también con sus amigos, familiares y vecinos el enlace de este repaso de la lección que va a ser de mucha bendición. Así que sin más, aquí comenzamos el repaso de la lección número 5. Entonces, para empezar este repaso, este bosquejo de la lección, vamos a comenzar, como es de costumbre, con una oración. Vamos a pedir al pastor Arlan que nos dirija en la oración. Vamos a orar allí donde estamos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, porque queremos conectarnos con tu palabra, queremos recordar lo que hemos aprendido, Señor, en esta lección tan preciosa para nosotros, como seres humanos que necesitamos depender de ti. Necesitamos, Señor, de escuchar tu voz en momentos de angustia, en momentos difíciles. Por eso, Señor, pedimos que nos dé sabiduría y todo lo que vamos a compartir en este momento, queremos, Señor, que sea un aliento refrescante para la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que nos están escuchando también. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Así que invitamos a todos que puedan tener su Biblia, su lección de escuela sabática también, porque vamos a adentrarnos ya en el estudio de la lección de esta semana. Como el título lo mencionábamos, cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. El versículo está en Salmo 137, versículo 4, que dice lo siguiente: ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra extraña? Es una pregunta bastante profunda que nos llama la atención, puesto que sin duda estamos en una tierra extraña, somos pasajeros, somos advenedizos, peregrinos apenas en este lugar. Y mientras pasamos por este lugar siempre habrá dificultades, problemas, a veces complicadas, que no sabemos qué hacer. De eso se trata entonces la lección y como siempre vamos a seguir el ciclo de aprendizaje que es el motiva, explora, aplica y crea. Por eso en este momento vamos a comenzar con el
motiva. Para el motiva, vamos a darle pase aquí a nuestro querido pastor Ferdi. Por favor, ¿cómo podemos introducirnos al estudio de la lección de esta semana? Muchas gracias, pastor. En el año 2009 me tocó ser colportor en la ciudad de Trujillo, y entre las muchas capacitaciones, motivaciones que recibíamos, uno de los espíritus del colportaje en el inicio de su labor son esas ganas de poder cambiar los corazones, llevar a Jesús, ver milagros. Y en una oportunidad, con ese entusiasmo, una hermana me dijo: hermano, venga, tengo un familiar que está pasando por un momento difícil, ella se bautizó y necesita palabras de ánimo. Yo me preparé para ese momento, fui a la casa, y cuando llegué me quedé sin argumento alguno, porque vi a una persona que la piel estaba pegada a los huesos. El cáncer había hecho que su piel se vuelva amarilla. Estaba conectado a unos tubos. Y realmente me sentí sin ningún argumento como para decirle: Dios te ama. Por la gracia de Dios, como siempre nos inspira, le miré fijamente y le dije: hermana, usted está en el momento más especial, en el momento más esperado para todos quienes creen en el Señor, para el adventista del séptimo día. Me miró un poco extraña y me dijo: ¿por qué? Y yo le dije: usted está a un pestañear de ver a Jesús. Y no es que me refería a que ella moría y se iba al cielo, no, sino que en la experiencia que ella iba a tener, ella iba a cerrar sus ojos en el momento de su descanso, y lo primero al ver sería a Jesús. En ese momento la hermana, al comprender el mensaje que le estaba compartiendo, sonrió y me dijo: hermano, gracias, porque ahora ya no le tengo miedo a la muerte. Ahora he comprendido que estos momentos son los últimos que estaré en la tierra, y los siguientes momentos, al abrir mis ojos, podré ver al Maestro en quien tanto confié, podré llorar y preguntarle el porqué. Gracias, hermano. Cuán importante es que nosotros podamos entonar la canción de la fe en esta tierra extraña de aflicción. Gracias, pastor Ferdi. Sin duda, mientras estamos en este mundo, va a haber dificultades, van a haber, dice allí, maldad, sufrimiento, muerte. Es la realidad que nos toca vivir. Y creo que más de uno de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones, y que hoy, a través de los salmos, nosotros vemos reflejado también esa realidad en aquellos tiempos. Gracias, pastor. Pues, siguiendo con el siglo de aprendizaje, vamos ahora con el Explora. Muy bien, para poder abordar la lección, vamos a dividir la lección en 3 partes. La primera parte tiene que ver con el ataque a Dios, la segunda parte, el silencio de Dios, y la tercera parte con las promesas de Dios, la confianza en las promesas de Dios. Así que es algo interesante. El Salmo 74, versículo 18, dice lo siguiente: acuérdate de esto, dice, que el enemigo ha enfrentado a Jehová, y un pueblo insensato ha blasfemado contra tu nombre. No entregues, dice, a las fieras el alma de tu tórtola. No olvides para siempre la vida de tus pobres. ¿De qué manera, pastor Fernando, han atacado a Dios? ¿De qué manera se ve esta realidad en el mundo en que vivían los salmistas y también ahora, ¿no? Los conflictos que hoy vivimos nos describen que parece ser que no hay un Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que los salmistas comprendían que el dolor era una constante, que en los momentos difíciles era una realidad que se veía en todo momento. El ataque que recibe Dios es a través del conflicto, que es la consecuencia de la desobediencia. Es decir,
la desobediencia trae desorden y el desorden nos afecta de manera generalizada y el desorden es vivir apartados de Dios. Y al vivir apartados de Dios, la pregunta es, ¿las cosas nos irán bien? Pues definitivamente no, porque las cosas que hacemos cuando nos apartamos de Dios nos van mal. Y el enemigo aprovecha de manera muy especial que cada uno de nosotros creamos que nos va mal porque sencillamente Dios no está allí o Dios no es el que nos dirige. Entonces, los conflictos que atacan el carácter de Dios, porque una vez me hicieron una pregunta, ¿usted es pastor? Sí. ¿Cómo un Dios de amor puede permitir un mundo de guerras, un mundo de abortos, un mundo de huérfanos? Es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no es cierto? Pero en esa pregunta nosotros podemos ver cómo es que la sociedad, los sistemas están diseñados para que nosotros nos apartemos de Dios. Y es por eso que el Salmo 74, en el cual analizamos esta pregunta, nos va describiendo de que parece ser que el entorno, las luchas, las dificultades que hay, demuestran de que realmente en nuestro corazón existirá Dios. Pareciera implantarnos una duda. Y en estas alturas, la duda podría ser peligrosa, porque nos alejan de nuestra confianza que tenemos en Dios. Ahora, es interesante, Pastor Fernando, que el enemigo sin duda alguna principal de Dios es Satanás. Y justamente lo que decía el pastor Ferdi, ¿no? Con cariño le decimos Ferdi, ¿no? Es que muchas veces nuestras malas acciones, la desobediencia que nosotros podemos tener en la vida, van a acarrear consecuencias terribles, donde va a parecer que es Dios quien se olvida de nosotros o es Dios que aparentemente se aparta de nosotros. Pero no es así, en la Biblia encontramos a un Dios cercano a nosotros. Pero es interesante que la lección también muestra del testimonio de otras personas. O sea, no solamente las consecuencias de mi pecado, de mis malas acciones, sino también lo terrible que es el testimonio malo de otros cristianos, ¿no es cierto? Podría también traer consecuencias a otras personas que recién están conociendo acerca de Dios. ¿Cómo tú vas a hablar del amor de Dios si te comportas así, si eres así? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque Satanás es el enemigo principal de Dios y hay que tener cuidado de que nosotros también seamos instrumentos del enemigo. Porque hay mucha confusión, como ya lo mencionaste, en este mundo de perdición, en este mundo caído. Qué interesante, ¿no? Otro de los puntos que vemos aquí también en juego es con respecto a las promesas de Dios. Dios tiene promesas para su pueblo, ¿no? Dios tiene promesas para nosotros, para sus hijos. Pero cuando nos suceden cosas malas, la gente inmediatamente va a señalarnos, ¿no? Ah, ahí está pues, ¿no? Tú que crees en tu Dios, que siempre vas a la iglesia. Y a veces nosotros vemos eso reflejado en los salmistas también, porque ellos pasaban por dificultades y inmediatamente la gente ataca a Dios. ¿Dónde está tu Dios cuando tienes esas dificultades, ¿no? ¿Qué podríamos decirle nosotros? La lección tiene un pensamiento muy bonito. Justamente esto está en el día domingo y dice: más importante que la restauración de la riqueza de Israel, en el contexto en el que se da nuestro texto principal, es la defensa del carácter de Dios en el mundo. Es decir, como cristianos debemos estar capacitados para defender el carácter de Dios. Como Job podemos perderlo todo por un asunto de una lucha entre el bien y el mal, porque hay desgracias que ocurren sin necesariamente nosotros ser los responsables, sino porque estamos en esa lucha. Y esto nos lleva indudablemente a la siguiente parte. Las quejas más atrevidas son un lamento que manifiestan fe. Es decir, el hecho de que yo me queje con Dios, y algo que quiero resaltar, los salmos son la guía espiritual para las emociones espirituales. Es un término que utilizo, porque los salmos nos enseñan que nosotros tenemos sentimientos, y si esos sentimientos no los llevamos a Dios, entonces vamos a estar vacíos, porque yo esta mañana estuve conduciendo y de pronto un carro se me metió y sentí enojo. Dios sabe de mi enojo. Entonces, cuando yo llevo mis enojos, mis angustias, mis temores, mis ganas de ira sobre una persona, sobre una institución, sobre lo que fuera, al llevarlo yo, dice la lección, es un acto de fe,
porque yo al llevárselo a Dios, yo confío en Él. Entonces, cuando las personas, decía el pastor Fernando, vienen y nos atacan y nos hacen preguntas difíciles porque la realidad parece ser difícil, ¿cuál es la respuesta? Vindicar el carácter de Dios. ¿Cómo vindicamos? Sí, efectivamente, hay momentos difíciles, pero la consecuencia de un momento difícil es por el alejamiento de la solución que es Dios. Sí. Y ahora en la lección dice que solo cuando Dios salve a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido. Que sin duda alguna esta es una promesa que los salmistas también conocían. Ahora, en el lamento de los salmistas, Pastor Fernando, no es que ellos se olvidaron de las promesas de Dios. No es que ellos tenían en el olvido lo que Dios había prometido para cada uno de ellos, para su pueblo. Pero es la necesidad del ser humano, ¿verdad? Es la evidencia de que nosotros realmente necesitamos clamar a Dios. Y ellos justamente clamaban a Dios, ¿dónde estás? Y no porque ellos pensaban que Dios se había olvidado, sino para que la gente que escuchara, la gente que estuviera allí presente, pudiesen recordar de que ellos conocían a un Dios cercano, que realmente Dios estaba cerca de ellos, pero era necesario expresarlo de esa manera, a través de los salmos, de los cantos, ¿no? Dios, acércate, ¿dónde estás? Quédate con nosotros, no nos abandones. Era parte de las expresiones de los salmistas. Y Pastor Alan, disculpe, quiero agregar un punto muy importante que usted ha mencionado. Las quejas y los golpes que recibimos al llevarlos a Dios nos acercan a Dios. Escuché por ahí decir, no sé cuán cierto sea, que cuando un esposo y una esposa pelean y se pelean así bien fuerte, no necesariamente llegar a un nivel de violencia, pero la pelea es fuerte, es porque hay una cercanía. Y la cercanía hace que al conocer más a la persona se me haga más difícil entablar una conexión mucho más íntima. Entonces, cuando nosotros llevamos nuestras quejas, llevamos nuestros temores, llevamos nuestros lamentos, llevamos nuestro sentimiento a Dios, ¿cuál es la consecuencia? Que nos acercamos a Dios. Y al acercarnos a Dios, nosotros defendemos su carácter. Y al defender su carácter, ¿no? Nosotros, disculpe pastor, nosotros comenzamos a confiar de manera plena. Amén. A veces la única forma que tenemos los seres humanos de acercarnos a Dios es a través del dolor, es a través de los padecimientos. Porque hay una cosa que tiene el ser humano, que cuando todo le va bien en la vida, no se acuerda de Dios. Y el ser humano siempre es tendiente a vivir de manera independiente. Así es. Pero cuando no sabe qué hacer, entonces ahí se acuerda de Dios. Y yo no sé, quién sabe, alguno de los que nos ve está pasando alguna dificultad. Pero sabes que si esa dificultad te lleva a acercarte a Dios, a confiar más en Dios, entonces esa dificultad puede tornarse en una bendición para ti y para tu familia. Amén. Así que Amén. Los salmos son realmente oraciones de personas como nosotros, que a veces han sentido frustraciones, han sentido que ya no dan para más. Por ejemplo, en ese mismo contexto leíamos Salmo 88, versículo 3, dice, ¿no? Porque mi alma está hastiada de males y mi vida está cercana al Seol, es decir, la tumba, ¿no? Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. La expresión. Y yo siempre digo que cada salmo es la oración más sincera que tenía el salmista. Pastor. A veces nosotros queremos orar y oramos Así es. solamente Light, una oración una light. oración pidiendo bendiciones, o Una agradeciendo. oración repetida, ¿no? Sin sentido, vacía muchas veces. Pero cuando nos sentimos frustrados, cuando sentimos que no tenemos fuerza, a veces no lo decimos, ¿no? Así es. Sí. No sé si quería comentar. Sí, usted. pastor, justo me recordaba las palabras de Jesús cuando decía, pues, ¿no? Ustedes usan de vanas repeticiones, hipocresía, porque como dijo usted, pastor Fernando, en los momentos de mayor angustia y dolor, no tenemos esa confianza de decir, Señor, estoy cansado de la vida, estoy asqueado de la vida, como leyó el Salmo. No tenemos esa confianza de ir a Dios y decirle, me siento así. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay fe, no hay cercanía. Y el desafío que nos hacen los salmos es tener tal confianza
que cuando nosotros oremos, esa oración nos conecte con Dios. Le digamos los sentimientos, digamos lo que estamos pasando. Recuerdo un sermón donde el pastor Bullón hace años, en el año 88, si no recuerdo, predicaba en la Universidad Peruana Unión, donde decía: tú oras en la mañana, ay Señor, gracias por esta noche. Toda la noche el colchón te hizo daño y tú oras diciendo gracias por esta noche. No es una oración correcta. Pero pastor, de ahí pasamos a otro momento. El momento cuando oramos y parece Dios no responder. Parece que Dios quedó en silencio. Entonces, ¿por qué existe ese silencio? Vamos entonces, ya que introdujo ahí a la segunda parte de la lección, que es el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios. Pastor Arlan, ¿no le han preguntado alguna vez en su ministerio, hermanos, amigos, dónde está Dios ahora que estoy pasando esta dificultad? Sí, realmente es la situación de muchas personas que sienten que Dios se ha olvidado, que sienten que Dios los ha abandonado. Pero déjame decirte que la lección de esta semana nos dice que Dios nunca se olvida de nosotros. El detalle que muchas veces no nos damos cuenta es que nosotros como seres humanos nos desesperamos porque queremos que las cosas sucedan de inmediato. Así es. Queremos escuchar una respuesta muchas veces audible o algo visible. Y ahora que estamos en la sociedad que todo es automático, todo es rápido. Exacto, todo es rápido, ¿no? Con un solo clic y ya lo tengo. Y no es así. O sea, nosotros tenemos que entender de que Dios es Dios. Dios es soberano. Dios muchas veces permite que sucedan muchas cosas, pero también asimismo Dios en su tiempo perfecto libera, restaura, da solución a los problemas. Por eso es que pienso que en el silencio de Dios es donde nosotros tenemos que mantener un acto de fe. Y eso justamente habla la lección. Es donde más necesitamos demostrar que tenemos fe en Dios. Esperar en Dios es lo que los salmistas reconocían que era necesario. ¿Qué sería, pastor, si el Señor todo lo que le pedimos, inmediatamente nos diera solución? Interesante, ¿no? Dice que en realidad las pruebas el Señor las permite en nuestra vida para limar nuestro carácter, para confiar más en Dios, para cambiar nuestras actitudes, ¿no? Sí, claro. y algo interesante, ¿no? Muchas veces cuando, creo que lo mencionaste al inicio, pastor, cuando muchas veces no hay problemas, dejamos de comunicarnos con mayor fuerza a Dios, ¿no? Dejamos de orar con mayor ahínco, etc. Y a veces pienso yo que el Señor guarda silencio para que también nosotros estemos más conectados con Él. ¿No creen ustedes? Claro, definitivamente. Aquí estaba considerando un punto importante. El silencio de Dios puede generar en nosotros abandono, puede generar que estamos abandonados, que Dios no nos escucha, pero también quería resaltar el hecho de que ¿por qué Dios es poderoso? ¿Por qué creó la tierra en 6 días y reposó el séptimo? Él podía haberlo hecho en un día, porque indudablemente en el proceso, en el caminar, no en el asunto rápido, y aquí hay un concepto que siempre quiero quitar de la mente. Dios no es un Dios mágico. Dios no es un Dios que hace un clic y aparece el dinero que estás endeudado, no. No hace un clic y te sana la enfermedad. Lo sabemos a través del Espíritu de Profecía que hoy la sanación iba a venir a través de la Reforma Pro Salud, una sanación completa para esta época. Entonces, resalto a un Dios de procesos, y el silencio de Dios es parte del proceso de crecimiento espiritual. En el crecimiento, como bien lo dijo el pastor Arlan, necesitamos tener fe, y no existe forma de obtener fe sino día a día. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y algo interesante que los salmistas aprovechaban en el silencio aparentemente de Dios era que les permitía a ellos autoexaminarse, saber cómo estaban, si de repente había un pecado que estaban acariciando y fruto de ese pecado, ¿no es cierto?, no estaban obteniendo la respuesta de Dios. Entonces era un momento de confesión, era un momento de arrepentimiento también. Y yo creo, amigos, que cuando tú sientes que aparentemente hay un silencio de Dios en tu vida, es momento para que reflexiones. ¿Realmente estás acorde con Dios? ¿Realmente estás siendo fiel, obediente a Dios para que Dios responda? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Agregando al comentario, pastor, porque la fe no es explicación. Así es. La fe es un asunto de decisión. Si yo decido hoy confiar en Dios, entonces voy a caminar el camino que no conozco,
pero que sé es el camino que Dios eligió para mí. Amén. Y Ahora, en el tiempo, ¿no? Vamos a pasar, y en el tiempo veremos los buenos resultados. Amén. Ahora, este tema del aparente silencio de Dios, digo aparente porque Dios está obrando, Dios está trabajando. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero Él sigue obrando allí en su soberanía. Este tema ha sido tan delicado que muchas personas inclusive han abandonado su fe porque no han encontrado una respuesta para su problema, para su dolor. Y mucha gente ha decidido no creer en Dios. Y por eso yo creo que es importante que nosotros abordemos este tema desde la perspectiva bíblica. Y los salmos son una clara enseñanza de que el Señor siempre ha estado allí. Así es. Y como ustedes decían, ¿no? El silencio de Dios es la oportunidad para reflexionar. Primero, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? O a veces puede ser que no siempre el dolor, el sufrimiento es la causa de algún pecado. Simplemente es por la existencia del mal, como por ejemplo Job. Lo describe al comienzo como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto, pero le viene una enfermedad. Aún en medio de la enfermedad, él comprende al final de todo que Dios está allí y que aún después de la enfermedad, él aprendió muchas cosas que no lo hubiera podido aprender en tiempos buenos, ¿no? Amén. Así es. Hace poco una hermana me decía, pastor, después de 28 años Dios respondió una oración, un pedido. Amén. Wow. Mi esposo se convirtió al evangelio. ¿Qué hubiese pasado si esa hermana, cada año que pasaba, sentía que Dios la había abandonado? Porque aparentemente hubo un silencio esos 28 años, pero la hermana tenía una fe grande de que ella entendió de que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Así que, pastor, hay que tener fe. No nos desesperemos, pero sí abramos el corazón a Dios, y no es malo, como lo dijimos al inicio, expresarle a Dios que realmente necesitamos una respuesta de Él. Vamos entonces a la tercera parte de la lección que lleva por título Confianza en las promesas de Dios. No podríamos dejar de terminar esta lección sin abordar también este tema tan trascendental. Al final de las circunstancias difíciles que nos toca pasar, tenemos la confianza que las promesas de Dios son las más seguras. Amén. Salmo 77 es un salmo de un salmista también conocido como Asaf. Y él hace una oración, dice: con mi voz clamé a Dios clamé, porque Él me escucha. ¿Qué tal seguridad, no? O sea, yo clamo a Dios y Él me escucha. ¿Cuál es esa seguridad que nosotros debemos sentir? No tanto sentir, porque los sentimientos también son a veces extraños. Creer, diría, ¿no? Creer. Pastor, este salmo me hace recordar un punto importante. Reflexionando decía, si la salvación y la confianza, la fe, dependieran de milagros, todos aquellos israelitas que salieran de Egipto habrían sido salvos. Entonces nosotros no podemos centrarnos en lo que Dios en el presente parece no hacer, porque tenemos en la palabra de Dios, en nuestras experiencias, en la experiencia de nuestra iglesia y de nuestros antepasados, que Dios siempre condujo a su pueblo. Y esa confianza en el pasado debe darnos la certeza en el presente de que todo va a estar bien. Amén. Ahora hay una pregunta, ¿no ha fallado Dios en alguna promesa que hizo? ¿No? Esa es una pregunta para reflexionar. ¿Será que Dios ha fallado alguna vez en alguna promesa que nos hizo? Sin duda alguna la respuesta es no. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. Ahora, fe justamente es recordar o reconocer que Dios es el mismo, ese mismo del pasado que lo que prometió cumplió, ese mismo que guió a su pueblo, que ayudó a su pueblo, que libertó y salvó a su pueblo. Ese es el mismo Dios que nosotros servimos. Entonces, no te olvides esta pregunta interesante. ¿Ha fallado Dios en alguna promesa? Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios, Pastor Ferdi. Pastor Arlan, y en ese contexto, nosotros, dice la lección en el día jueves, tenemos que luchar
contra dos momentos importantes. La lógica, porque la realidad que vivía Asaf parecía demostrar de que Dios no estaba. Y también las emociones, porque podemos sentir muchas cosas. No siento a Dios, por eso no oro. Y la lección de esta semana nos describe que los salmistas conocían a Dios. Conocían al Dios que se oculta, pero también al Dios presente. Así es. Conocían al Dios lejano y también al Dios cercano. Y la reflexión es, ¿cuánto nosotros conocemos a Dios? ¿Hasta qué punto confiamos en ellos? Y sobre todas las cosas, hoy podemos comprender que el sufrimiento que estamos viviendo es apenas una pieza de un gran mosaico. Es apenas un momento de algo mucho más grande. Y nosotros no podemos juzgar, ¿no?, algo en base solamente a una evidencia. Lo que ocurre en las parejas a veces, ¿no? Acusamos al esposo, a la esposa, tú siempre, tú nunca. Pero eliminamos lo bueno que hace porque hay algo malo. Y en realidad esa es una lucha que nosotros tenemos. Luchemos contra nuestras ideas, nuestras experiencias y también contra nuestro sentir. Esa lucha es la lucha de todo cristiano, la que nos hace madurar en nuestra fe. Así es. La semana pasada estuve leyendo el librito Camino a Cristo, lo estaba volviendo a leer. Amén. Un libro extraordinario. Y ahí hay una pregunta en uno de los capítulos, no sé si es el 13 o 14, donde dice, ¿qué podemos hacer con la duda, ¿no? Y a veces la duda llega en los momentos difíciles, porque nos hacemos preguntas, ¿dónde está Dios? Y la hermana Huay dice, que nosotros no debemos creer en Dios bajo la premisa de pruebas, es decir, si Dios me soluciona mi problema, entonces yo creo en Dios. Sino ella dice, debemos creer en Dios por las evidencias que tenemos de su existencia. Amén. Amén. Que no solamente nos va a librar en ese momento, sino en el pasado hay evidencia de que Él estuvo con sus hijos, ¿no? Hay un salmo muy interesante que es el Salmo 73, también de Asaf. Y ese salmo realmente es un salmo impresionante, porque él dice en los primeros versículos, ciertamente Dios es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero él dice, mira, en cuanto a mí casi se deslizan mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Tal vez en nuestra experiencia hemos pasado por dificultades, pero cuando vemos alrededor gente que ni cree en Dios, aparentemente le va mejor, ¿no? Tiene plata, tiene todo, y nosotros decimos, pero ¿qué pasa conmigo? Yo creo en Dios, pero no me está yendo bien. Claro. ¿Qué pasa con Asaf ahí? ¿Cuál es al final la lección de él, no? Ahora es interesante que él introduce algo que todos nosotros tenemos que tener bien claro. Dios es bueno. Y las bendiciones de Dios, a través de su palabra, vemos que el sol cae para todos, ¿sí o no? Uh-huh. O sea, no podemos tampoco poner en nuestro corazón que si esa persona que no entregó la vida a Jesús no debería recibir las bendiciones. Dios bendice de una manera increíble porque las bendiciones provienen de Él. Ahora, Asaf dice, Dios es bueno para con Israel, para los limpios de corazón. O sea, Asaf tenía la convicción plena de que realmente Dios bendecía, pero de manera muy especial para aquellos que estaban haciendo las cosas correctas delante de Dios. Y ahora, hay una expresión que él dice, pero por poco me deslizo, ¿no? O sea, por poco fallo en mi fe, por poco empiezo a andar en malos caminos. Y a veces es la expresión que nosotros muchas veces deberíamos tener también en el corazón. Deberíamos analizarnos si realmente estamos yendo por el buen camino y si en algún momento nos hemos deslizado, nos hemos desviado. Dios no nos va a bendecir de esa manera, porque no hay bendición cuando hay pecado. Y eso yo creo que lo tenemos bien claro. Entonces Asaf sabía bien claro de que si Dios bendice es porque es bueno, pero también es porque estábamos andando en los caminos correctos. Y eso era el deseo de Asaf, andar en los caminos correctos de Dios. Pastor Ferdi, ahí me llama la atención, gracias Pastor Arlan, que este salmo
es como un reclamo a Dios. ¿Por qué a ellos sí les va bien? Yo sé que tú eres bueno, pero a mí no me está yendo bien. Como que dijera ahí Asaf. El versículo 17 es clave en esto, ¿no? Y la lección lo remarca, dice, o desde el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, de los impíos, de los arrogantes, porque dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esto? Pastor, aquí el día viernes hay una cita del Espíritu de Profecía, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 545, que dice, con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios, a su carácter amoroso y justo, ni a su fidelidad. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan al amor y la fidelidad inquebrantables de Dios. Podría en esta hora atreverme a decir, podemos dudar de la forma, podemos no estar de acuerdo, no estar de acuerdo de la forma como Dios procede, pero jamás de su carácter. Y el carácter de Dios está manifestado en el maravilloso don que nos dio a través del santuario. Porque el santuario nos describe que hoy estamos en un momento de demostración en quién tú confías, un momento en el que demuestras a quién tú adoras, porque el momento de liberación vendrá después. Sí, hoy Dios puede darnos liberación, hoy Dios puede ayudarnos a sanar de una enfermedad, ayudarnos con la deuda, restaurar nuestro corazón, pero hoy estamos en el proceso de demostración. ¿Quién es tu Dios? Y en tus actos, ¿cómo demuestras que el Dios que vino a morir por nosotros y que manifestó su plan de salvación a través del santuario es tu Dios? Hoy tenemos que demostrarlo, luchando contra nuestra lógica, luchando contra nuestro sentir y, como dice el título de la canción, haciendo cosas diferentes. Dice la canción, cantando la oración de los salmos, cantando los salmos en tierra extraña. Hacer cosas extrañas. Cuando los demás lloren, nosotros tenemos esperanza. Cuando lo pierdas todo porque hiciste lo correcto, tú tienes fe. Eres feliz colgado tal vez de una casa de madera donde no hay mucho que apreciar de manera humana, o eres feliz en el lugar más lujoso. Eso es lo que hace que nosotros seamos diferentes. Gracias, Pastor Ferdi, Pastor Arlan, por los comentarios de la lección. Sin duda hay mucho por escarbar, hay mucho por decir, por comentar, pero el tiempo también es limitado para los efectos de este programa. Así que, siguiendo el siglo del aprendizaje, vamos ahora con el Aplica. Muy bien, Pastor Arlan, ¿cómo podemos conservar nuestra fe, nuestra fidelidad en tiempos difíciles, en tiempos de crisis? Yo creo que necesitamos tener más conexión con Dios a través de la oración. Muchas veces encontramos a hermanos que expresan su testimonio de cómo Dios respondió, pero a través de una oración continua. Y creo que una de las aplicaciones de esta lección es que necesitamos pasar más tiempo con Dios a través de la oración. Necesitamos no solamente cuando hay dificultades, doblar rodillas, pasar más tiempo, sino en todo momento, como dice el salmista, ¿no? En todo tiempo tengo que aprender a alabar a Jehová. Amén. ¿Qué otros elementos pueden estar ahí inmersos para que nosotros podamos confiar en Dios a pesar de las dificultades? Pastor Ferdi. Uno de los aspectos importantes que podríamos nosotros hacer es que cuando una persona viene con molestias, viene con quejas para con Dios, sea o no de nuestra fe, llevarlo a un lugar especial, nuestra casa, doblar las rodillas y decirle a Dios: Señor, este hombre, esta mujer tiene estas quejas, no cree en ti. Te pido esta semana, tú obres un milagro. Esta persona está triste, está angustiada. Ser el canal que los lleve al cielo, para que ellos, al ver la oración y ver la evidencia de Dios, ellos puedan ser transformados
y vean que nuestra vida cristiana no se centra en cosas externas que se pierden, se centra en esa confianza plena en un Dios que es nuestro Padre y que nos va a cuidar. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora con el CREA. Pastor Arlan, tal vez una actividad. ¿Qué podría hacer nuestros amigos, todos nosotros, que pueda estar relacionado a la lección, a la temática de esta semana? Gracias, Pastor Fernando. Yo creo que hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles. ¿Qué te parece si de manera personal, con la familia o con la unidad de acción o el grupo pequeño, hacemos un plan especial para llegar a una familia que sabemos que está pasando por una necesidad, y vayamos y oremos con esa familia, llevemos esperanza, llevemos justamente el mensaje que Dios nos ha enseñado en esta semana? Yo creo que esa es una lección práctica, y la mejor manera que podemos ponerlo en práctica es ejecutándola, yendo y busca una familia que está pasando por momentos difíciles. Amén. Pastor Ferdi, ¿alguna otra tarea? Sí, podría tal vez desafiar a nuestros amigos a que espiritualiza tus emociones. Si hay algo que sientes, díselo al Señor antes de decirlo al esposo, a la esposa, a los hijos, al pastor. Díselo al Señor. Explica tus emociones, espiritualiza tus emociones y también espiritualiza tus argumentos. Dile al Señor por qué crees que Él debe tomar cierta decisión y por qué crees que debe hacerlo de la manera como tú lo dices. Y haciendo esto estarás cerca de Dios, y más aún vas a tener más estrategias para poder aconsejar a los demás. Amén. Gracias, queridos pastores, queridos amigos, por conectarse a este repaso de la lección. Esperamos de que haya sido también de bendición para todos ustedes. Vamos a finalizar el estudio de la lección con una oración. Pastor Ferdi, por favor. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esta guía espiritual para poder confiar en ti. Gracias por estos salmos que nos ayudan a comprender que aquellos hombres valerosos de fe fueron y serán recordados, no porque hayan sido diferentes a nosotros, sino porque ellos obedecieron y aprendieron a creer, a confiar y a darte a ti el primer lugar. Enséñanos a nosotros a poder hacer lo mismo, a poder romper estas cadenas que no nos permiten crecer de manera espiritual, y que nuestra oración cada día pueda ser pedir por la presencia de tu Espíritu Santo, pero sobre todo, Padre querido, que esa presencia en nuestros corazones nos lleve a libertar muchos corazones, a predicar tu palabra, a enseñarles de la oración, y que estas personas que aún son presas del enemigo puedan entregar sus vidas a ti, porque conocieron al único Dios verdadero, al gran Dios del universo. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.